Me hubiera gustado invitar al maestro Gatti para que Bueno, tomamos uno cuando estuve disfrute allá. el café chiapaneco, Ya volveré, ya volveré. ¿no? Muy buenos días. Vamos a dar acceso a todos los participantes. Se están conectando desde varios lugares de la República también, de varios lugares del estado, como Palenque, San Cristóbal. Pues un saludo a todos y todas. Pues muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la plática número 27, titulada Segregación Ocupacional por Género. Este es un evento organizado por la Comisión Estatal de los Derechos a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado profesor Franco Gatti, profesor investigador en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con el tema Segregación Ocupacional por Género, y nos acompaña en esta mañana el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En ese tenor, llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar un cambio y conocimiento útil y proporcionar herramientas de derechos humanos. Así, desarrollamos un programa de capacitación que comprende, entre otras actividades, una conferencia semanal titulada Plática de los Lunes. Para dar inicio a este evento, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, presidente. Gracias, doctora. Muy buen día a todas y todos. Me da gusto saludarles y de manera especial saludo al doctor Franco Gatti. Desde luego, a todas y todos a quienes a través de los recursos digitales participan en las actividades de promoción en materia de derechos humanos que realiza esta comisión estatal. ¿Sí? Como comenté, hoy tenemos la presencia, la participación del doctor Franco Gatti. Él es docente investigador de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Bueno, entiendo que más adelante nos darán su hoja de vida, pero quiero decirles que el doctor Franco Gatti es un amigo de esta comisión. Quiero agradecerle su disposición para colaborar con nosotros. Él generosamente ha aceptado nuestra invitación para compartir sus experiencias y sus amplios conocimientos sobre las temáticas que giran en torno a los derechos humanos. Recientemente tuvimos una visita de él a esta comisión y le agradecemos mucho su interés por México y por Chiapas. Sí, no, nuestro invitado, como ya comentó la doctora Sofía, abordará una problemática que impacta en el libre y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Concretamente, se referirá a la segregación ocupacional por género. ¿Sí? Debemos partir, bueno, de que todas y todos somos iguales, todas y todos tenemos la misma dignidad. Nuestra constitución general del país, nuestra Carta Magna lo reconoce y proscribe cualquier trato diferenciado o excluyente por motivos de género. Reconoce que la igualdad es un principio y es un derecho, ¿no? Sin embargo, pues debemos reconocer que todavía queda un importante trayecto por recorrer para que estos valores, estos principios
estén cabalmente materializados en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Grosso modo, puede sostenerse que la raíz del problema se halla en estereotipos de género, en aquello que social, histórica y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Órgano judicial, es decir, la comisión, perdón, la Corte Interamericana, el órgano judicial interamericano, ha reconocido que en nuestro país existe una cultura fuertemente arraigada de ideas estereotipadas. Lo digamos con claridad, reconoce que en México existe un machismo, ¿sí? Y su expresión más dolosa, pues se presenta en una supuesta inferioridad de las mujeres. El machismo ha sido históricamente un reto a superar. Los estereotipos, pues, representan preconcepciones acerca de los roles sociales que deberían ser ejecutados o por los hombres o por las mujeres, y ello trae como consecuencia pues relaciones asimétricas de poder y la obstaculización del empoderamiento del segmento de población femenino. ¿Sí? La segregación ocupacional de la que hoy nos hablará el doctor Franco Gatti, pues es una de las múltiples expresiones de la violencia que menoscaba la dignidad humana y los derechos de las mujeres. Con toda razón, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, considera que esta diferenciación impide a las mujeres que puedan desarrollarse laboral y profesionalmente. En esta situación de desventaja se profundiza, ¿sí? Por el trabajo no remunerado, que por el hecho de ser mujeres, cultural y socialmente en la familia, se piensa que deben atender tareas como la crianza de los hijos o el cuidado de personas mayores. Son este, situaciones que se nos presentan y finalmente quiero mencionar, le decía hace unos minutos al doctor Franco Gatti, que estoy convencido de que la educación es el mejor igualador social, que estoy convencido que mejorar el estado de las cosas, ¿sí? Pasa necesariamente por las actividades educativas que propician la sensibilización y adquisición de conocimientos, en este caso, pues en materia de derechos humanos. La vocación transformadora de la educación permite a las personas desarrollar armónicamente todas sus capacidades y a la vez tiene el efecto de facilitar la construcción, la conformación de sociedades más justas e igualitarias, sociedades en donde el respeto a los derechos humanos sea el estilo de vida. Yo les invito a que participemos con interés en esta conferencia que hoy nos comparte el doctor Franco Gatti, y les deseo una excelente semana, no sin antes agradecer su participación a todas y todos quienes nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Juan José. Y antes de iniciar con la intervención del ponente del día de hoy, compartimos con ustedes parte de la trayectoria de nuestro distinguido invitado. El magistrado profesor Franco Gatti es abogado con diploma de honor por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha cursado sus estudios de doctorado en la misma universidad y es máster in Global Rule of Law and Constitutional Democracy, con máxima calificación extraordinaria por la Universidad de
desempeña como profesor de Derecho de la Universidad de Universidades Nacionales y de Exteriores. Algunas de sus líneas de investigación son la corrupción, la transparencia y los derechos humanos, la educación en derechos humanos, el discurso jurídico y la diversidad cultural. Actualmente se desempeña con fundación acreditados ante la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Bienvenido, maestro. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al señor presidente, a la doctora Sofía por la invitación. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estuve hace poco más de un mes en Chiapas y fui muy bien recibido por la comisión. Así que bueno, ahora virtualmente nos reencontramos. También he participado en otras actividades con ustedes por esta vía. Así que es un gusto para mí que estemos juntos y que compartamos otro espacio de reflexión, que en definitiva entiendo que a esto apuntan estas pláticas de los lunes. Muy bien, dicho esto, voy a compartir pantalla simplemente para organizar un poco la presentación. A ver si podemos arrancar. Ahí está. Bien, acordamos entonces que el tema que vamos a discutir en el encuentro de hoy es la discriminación o la segregación ocupacional en razón del género, y para eso me propongo, en estos minutos que son introductorios meramente para que después discutamos, transitar algunos ejes, algunas líneas gruesas de este problema. Entiendo que el principal aspecto a debatir, a siquiera deconstruir, es el concepto de igualdad. Por eso me parecieron muy acertadas las palabras del presidente en torno a, bueno, cómo entendemos la igualdad en el tiempo que transcurre, ¿sí? Esa concepción de la igualdad no es la misma que la que se tenía quizás en un contexto de la aparición o la reciente positivización de los derechos humanos a mediados del siglo pasado. Es decir, hoy hablamos de una igualdad en otra clave. Por eso me parece importante comenzar discutiendo cuáles son las fronteras conceptuales de la igualdad y cómo entendemos la discriminación en razón del género en ese concepto de igualdad que efectivamente ha sido interpelado y renovado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, voy a presentar dos opciones para entender la igualdad. La igualdad, en primera instancia, como no sometimiento de grupo, perdón, la igualdad como provisión de trato arbitrario, y por otro lado, la igualdad como no sometimiento de grupo. Son dos concepciones distintas acerca de la igualdad, y me parece interesante que las podamos revisar. Luego, vamos a aterrizar en el concepto de categorías sospechosas para quizás empezar a discutir de qué hablamos cuando hablamos de acciones afirmativas, y de ese modo les voy a presentar dos casos fundamentales sobre discriminación en el ámbito laboral. Son dos sentencias argentinas, pero que me parece que son muy útiles para discutir la segregación en general en los distintos estados de América Latina. Este es el esquema general de la exposición. Por supuesto que después dejaremos algún espacio para la discusión, pero me interesa que lo pensemos en este recorrido. Siempre soy partidario de partir de algún marco teórico, porque creo que es de alguna manera lo que nos contiene en las grandes discusiones como son estas. Y en ese sentido, creo que es fundamental, entiendo que es fundamental renovar las concepciones que tenemos acerca de la igualdad a partir de un entendimiento que fue desarrollado primero en la literatura especializada en materia de derechos humanos y que luego fue acogido por los tribunales, incluso por la propia Corte Interamericana. Me estoy refiriendo a concebir a la igualdad no ya desde la dimensión formal, sino entenderla desde el punto de vista de el no sometimiento en virtud de la pertenencia a un grupo, a un colectivo que habitualmente se denominan colectivos en situación de vulnerabilidad o colectivos en situación de desventaja estructural. Es decir, para decirlo de una manera muy sencilla, cuando aparece el concepto de igualdad, que aparece en el contexto de los estados liberales, se concebía la igualdad en una clave formal, es decir, la idea de igualdad ante la ley. Esa igualdad, por supuesto, no surge de manera inocente, esto lo subrayo siempre en mis clases de grado, para que los estudiantes tomen noción de que la igualdad no es una concesión del Estado inocente, no es una concesión graciosa, sino que surge a partir de una batalla muy concreta que se dio entre la burguesía en su momento
el clero y la nobleza. La burguesía lo que quería era igualdad tributaria, no le interesaba la igualdad de género, ¿sí? Por eso en un primer momento las mujeres estaban absolutamente excluidas de ese concepto de igualdad. La igualdad que buscaba la burguesía era la igualdad en las cargas tributarias. Por lo tanto, que no existan privilegios en favor del clero y la nobleza en relación con la burguesía. En ese marco, entonces, surge el concepto de igualdad formal o de igualdad ante la ley. Se traduce en la prohibición de llevar a cabo tratos discriminatorios o tratos arbitrarios. Es decir, el Estado no puede tratar a una persona o a un grupo de personas de una manera arbitrariamente diferente a como trata a otra que está en circunstancias similares. Esa es la idea de igualdad formal. La prohibición de trato arbitrario. El problema es que esa concepción, la de igualdad formal, la concepción tradicional, primero concebía o preconcebía un Estado pasivo frente al problema de la igualdad. ¿Qué quiere decir? Bueno, el Estado no tenía que adoptar ningún tipo de acción para conquistar, para lograr una igualdad real. Simplemente tenía que abstenerse de realizar distinciones arbitrarias. Es decir, el rol del Estado era no discriminar. No discriminar me refiero a no adoptar medidas que supongan un trato arbitrario entre grupos o personas que pertenecen a grupos distintos. Por lo tanto, insisto, el rol del Estado es un rol abstencionista, propio de un Estado liberal. Por eso decimos que la igualdad formal es hija del Estado liberal de derecho. ¿Qué sucede? Esa concepción formal de la igualdad, ¿sí?, que la podemos entender en esta clave, ¿sí?, como prohibición de trato arbitrario, a lo que apuntaba era evitar arbitrariedades y por lo tanto sostenía que las distinciones permitidas, las distinciones que el Estado tenía permitido hacer, eran aquellas que fueran objetivas y razonables, es decir, tenían que seguir un test en el que se pueda dar cuenta de los siguientes tres pilares. La medida tenía que ser idónea, es decir, tenía que perseguir un fin constitucional o convencional, tenía que ser necesaria, es decir, que no exista otro medio alternativo para lograr esa medida, y tenía que ser proporcional en un sentido estricto. Lo que luego se va a llamar, o va a ser el famoso test tripartito, que desarrolla la Corte Interamericana, por ejemplo, para restringir derechos, ¿sí?, o para establecer limitaciones admisibles en materia de derechos. De tal modo, lo que me interesa que quede claro es que en esta concepción inicial de igualdad, el rol del Estado era un rol pasivo, un rol abstencionista respecto de evitar o abstenerse de llevar a cabo distinciones arbitrarias, tratos arbitrarios en virtud de la pertenencia a determinados grupos. Por supuesto, lo que esta concepción de igualdad no tenía presente era la existencia en nuestras sociedades de colectivos que han sido históricamente, sistemáticamente sojuzgados, subordinados, marginados, excluidos. Es decir, esa igualdad formal presupone que todas las personas están en condiciones de acceder a los derechos, en condiciones de acceder al empleo, en condiciones de acceder a la educación, y simplemente el Estado tiene que abstenerse de discriminarlas. Lo que no tenía en cuenta esa concepción es que existen grupos de personas que han sido históricamente subordinados, sometidos, desaventajados, y que por más que exista esa igualdad formal, no acceden a los derechos. Es decir, no acceden naturalmente a los derechos, aunque exista la igualdad formal, aunque no sean discriminados. Es necesario, por lo tanto, que los estados adopten medidas para lograr ese efectivo acceso. ¿Me explico? Es decir, entender a la igualdad como no sometimiento de grupo supone registrar, supone admitir que en el plano de la realidad existen colectivos de personas históricamente excluidos, históricamente marginados, y que no basta con que se consagre la prohibición de trato arbitrario, ¿sí?, la prohibición de discriminación por parte del Estado, sino que es fundamental que el Estado haga algo con esos grupos. Y cuando decimos haga algo, es decir, que adopte medidas para mejorar su condición. Esta concepción, que parece mucho más novedosa y mucho más atenta al dato sociológico, fue recogida por la Corte Interamericana en un caso muy reciente, del año 2020, que es el caso de empleados de fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares del año 2020 en el voto de Ferrer MacGregor. Ahí tienen la referencia por si les interesa buscarlo. Es decir, es una concepción superadora de la idea tradicional de que igualdad es prohibición de discriminación. Igualdad es ahora, en esta concepción,
llevar a cabo conductas, medidas para precisamente mejorar la condición de las personas. Si nosotros nos atenemos a las normas jurídicas que regulan el denominado principio de igualdad, la primera de ellas, y tomo una que aplica tanto para México como para Argentina, para que estemos de alguna manera bajo un paraguas común, podría ser el artículo 1.1 de la Convención Americana. ¿Sí? El presidente aludía en su presentación al trabajo de la Corte Interamericana. Bueno, la Corte Interamericana es el órgano judicial que interpreta y aplica la Convención Americana. Este artículo 1.1 reconoce precisamente que los estados, todos los estados, México, Argentina y el resto de los estados del sistema, tienen que garantizar a la hora, respetar y garantizar los derechos de la Convención y hacerlo sin ningún tipo de discriminación basada en algunas condiciones de las personas. La raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional, la posición económica o cualquier otra condición social. Lo mismo plantea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 2. Es decir, hay una clara definición de la igualdad atendiendo a la existencia de factores que podrían suponer conductas discriminatorias y por lo tanto la posibilidad de que los estados discriminen en virtud de ellos. Si nosotros hablamos de las mujeres particularmente, que es el tema que nos ocupa en esta conferencia, por supuesto, quedarían incluidas dentro de la prohibición de discriminación en virtud del sexo, ¿sí? Que está consagrada expresamente allí, en el artículo 1.1, y lo mismo en el artículo 2 del Pacto Internacional. El problema, ¿sí? Como primer paso para seguir interpelándonos, es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mujeres? Si hablamos de las mujeres solo desde el punto de vista del sexo, o si las concebimos desde el punto de vista del género. Y aquí se abre una discusión muy importante. De hecho, cuando estuve en Chiapas, este problema prendió bastante en la conferencia que di en el instituto, porque, bueno, hay divisiones en este sentido, incluso hacia dentro del feminismo, pero la propia Corte Interamericana la zanjó. La zanjó diciendo lo siguiente, que es aplicable el concepto de mujeres, o que se deben considerar mujeres, no solo aquellas que son mujeres desde el punto de vista del sexo, es decir, de la dotación biológica, sino también a las mujeres trans. Es decir, la Corte Interamericana, en el caso Vicky Hernández contra Honduras, dijo manifiestamente que era aplicable a una mujer trans, que es la víctima de este caso, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer es perfectamente aplicable a situaciones de violencia basada en género contra mujeres trans. Y lo mismo sostuvo el Comité de Naciones Unidas, de la CEDAW, es decir, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, destacando en su recomendación número 28, que si bien la Convención habla de discriminación por motivos de sexo, debe interpretarse armónicamente y por lo tanto entenderla comprensiva de la discriminación por motivos de género. Y particularmente la Constitución de ustedes, la Constitución de México, fíjense, que habla de género, no habla de sexo. Que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, etcétera, etcétera. De tal modo, hoy la discusión parece bastante zanjada. Cuando hablamos de discriminación en razón del género, y por lo tanto pensamos en el colectivo de las mujeres, no nos tenemos que quedar, digamos, ceñidos a la idea de mujer como aquella persona que tiene cierta dotación biológica, es decir, que tiene genitales femeninos, sino que comprende también a las mujeres trans, aquellas autopercibidas mujeres, es decir, que tienen, como dice la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24, una vivencia interna en virtud de la cual se autoperciben mujeres, aunque sus genitales no sean femeninos. Dicho esto, tenemos ya un paraguas conceptual, un panorama general respecto de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género, ¿sí? No nos referimos solo a las mujeres que tienen genitales femeninos, sino a todo el colectivo de mujeres, incluidas las mujeres trans. Y por lo tanto tenemos que empezar a pensar en cómo esto impacta en el mundo del trabajo. Y yo tengo algunas imágenes aquí, que algunas las tomé de una colección del profesor Roberto Saba y otras son propias, para que ustedes vean cuál es el impacto de las mujeres en el mundo del trabajo.
y en el mundo de la política, que es también el mundo del trabajo. Bueno, acá tiene una foto de su presidente, el presidente de México y representantes de la CELAC. Fíjense cuántas mujeres hay. Yo cuento 3, 4, 5, no, 6, entre todos hombres. Esta es una reunión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, con gobernadores de las provincias. Una sola mujer, gobernadora. Una sola. ¿Sí? ¿Ah? Un ejemplo de México, no de Argentina. Esta es muy curiosa, porque es una reunión de sindicalistas argentinos, de sindicalistas, para discutir acciones sobre perspectiva de género. O sea, discutir acciones sobre perspectiva de género. Fíjense cuántas mujeres hay en la mesa. Ninguna. Ninguna. Y el objeto de la reunión era discutir perspectiva de género. ¿Sí? Y podríamos seguir toda la mañana mostrando imágenes de dónde están las mujeres. Bueno, el mundo del trabajo tiene estas características. Este es el mundo de la política, el mundo de los sindicatos, pero es el reflejo de lo que sucede en el mundo del trabajo. El reflejo supone que en general las mujeres tienen una presencia predominante en los puestos del inicio, se quiere, de la escala jerárquica, y a medida que se asciende, ocurre o identificamos el denominado techo de cristal, que quiere decir que cuanto más alto es el cargo, más dificultades tienen las mujeres para ascender. Esto por la propia estructura patriarcal a la que se refería el presidente en su presentación. Es decir, la estructura patriarcal supone una relación de poder de dominio de los varones por sobre las mujeres. Ese dominio se expresa en distintos ámbitos. Uno de ellos es el ámbito laboral, donde las mujeres, por supuesto, tienen acceso al trabajo, porque ya se ha avanzado mucho en ese sentido, pero el acceso no supone la igualdad en la carrera o la igualdad en la posibilidad de ocupar posiciones relevantes, posiciones de toma de decisión. En las empresas sucede lo mismo, los CEOs, los gerentes suelen ser predominantemente varones, en el Poder Judicial ocurre lo mismo, donde los cargos, por ejemplo aquí en Argentina, se advierten muchas mujeres en cargos de primera instancia, juezas de primera instancia, juezas de familia, secretarias, son dominantemente mujeres, pero en los cargos de cámaras de apelaciones son menos, y en los cargos de corte, muchas menos. Por ejemplo, en las cortes provinciales, aquí de mi provincia, hay una sola mujer, y en la Corte Nacional no hay ninguna mujer, hoy por hoy en Argentina. Entonces, se advierte precisamente que existen resistencias, es decir, obstáculos propios de un sistema patriarcal, de la articulación de relaciones de poder, que si bien le permiten a las mujeres ingresar, le dificultan notoriamente el acceso a lugares de toma de decisión. Por eso, a lo largo de la historia jurisprudencial y de la literatura jurídica, se ha desarrollado el concepto de categorías sospechosas para referirse precisamente a determinados grupos de personas, en realidad personas que pertenecen a determinados grupos, que reúnen ciertas características. Por ejemplo, participan de algunos rasgos que son inmutables, es decir, que uno no los puede modificar por su propia voluntad o por el paso del tiempo. Es decir, uno no elige nacer con genitales masculinos o con genitales femeninos, no elige autopercibirse varón o autopercibirse mujer, no elige su orientación sexual, a pesar de que se habla de una elección, bueno, esto está muy discutido, no elige su raza, no elige su origen nacional, no eligen tener una discapacidad o no tenerla, es decir, son características, rasgos que las personas poseen, pero que no son producto de su elección o su decisión. Además de esos rasgos, se trata de grupos desprotegidos en virtud de razones culturales y políticas. Y además, por último, retomo lo que decía el presidente, son grupos que que soportan ciertos estereotipos y prejuicios, es decir, se le asignan a esos grupos ciertas preconcepciones, ciertos roles, que suponen, por ejemplo, bueno, que las mujeres están destinadas a ciertas tareas, que los varones a otras. Algo de lo que no se habla, pero también en ese colectivo estamos los jóvenes. Los jóvenes soportamos muchas veces el estereotipo de que no tenemos capacidad para tomar decisiones, para ser responsables en determinados ámbitos de ejercicio del poder, es decir, y me ha pasado en primera persona, es decir, hay un prejuicio acerca de, bueno, la edad es un criterio para presumir que no tenés experiencia, que no tenés capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera, lo cual es absolutamente falso. Entonces,
Cuando se presentan personas que pertenecen a estos grupos, es decir, grupos con características determinadas, históricamente desprotegidos, que padecen ciertos estereotipos determinados, bueno, es donde podemos advertir la existencia de una categoría sospechosa. ¿Por qué se habla de categorías sospechosas? Porque a la hora de interpretar o a la hora de atender a si existe o no una violación de un derecho humano, advertida esa categoría sospechosa se debería prestar especial atención. Es decir, realizar una suerte de escrutinio mucho más estricto cuando hay una categoría sospechosa, porque hay más motivos para pensar que puede haber una presunta conducta discriminatoria. Es decir, si estamos frente a un caso donde hay una mujer, donde hay una persona con discapacidad, donde hay un adulto mayor, etc., hay que entender que allí hay una categoría sospechosa. ¿Sospechosa de qué? De ser discriminada. Bien, en el caso de la Corte Interamericana, si bien no habla expresamente de categorías sospechosas, sí ha desarrollado recientemente un estándar de interpretación donde articula lo contenido en el artículo 24 de la Convención, que es la mera igualdad ante la ley, con lo establecido en el artículo 1.1, que es el que vimos recién. Es decir, de algún modo la Corte hoy por hoy entiende que no puede limitarse la interpretación de la igualdad a la igualdad ante la ley, es decir, a la prohibición de discriminación, sino que debe ser entendida en relación con este carácter de la igualdad sustantiva o de la igualdad estructural. Bien, la Corte Argentina ha dicho que el fundamento de esta idea de las categorías sospechosas es precisamente, o apunta a revertir la situación de desventaja en la que se encuentran los miembros o los integrantes de ciertos grupos para ejercer con plenitud sus derechos. Nos referimos a circunstancias como las razones sociales, étnicas, culturales, religiosas, entre otras. Bueno, concretamente, cuando hablamos de la categoría del sexo, o ahora deberíamos decir del género, ¿sí?, en virtud de los fundamentos que esgrimí antes, esa categoría, la del género, acá dice sexo porque es literal lo que dijo la Corte en el caso González Delgado, pero la categoría género, podríamos decir, no debe usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, social o económica de la mujer. En todo caso, las clasificaciones basadas en el sexo o en el género pueden ser utilizadas para compensar a las mujeres por las inhabilidades que ellas han sufrido a través de la historia, es decir, por los perjuicios que han sufrido a través de la historia. De tal modo, cuando hablamos de categorías sospechosas, tenemos que entender que la categoría del género nunca puede ser empleada para lograr un resultado perjudicial, tanto en el plano legal, social o económico, sino en todo caso como un argumento para tratar de compensar esa injusticia histórica. Y esto nos lleva entonces a pensar por qué en el mundo del trabajo, por qué en el acceso al empleo, la permanencia en el empleo, en el ascenso en los empleos, son importantísimas las acciones afirmativas. Bueno, la primera de las razones es porque partimos de una idea de igualdad estructural. Es decir, para nosotros la igualdad es la prohibición de sometimiento de grupo. Esa igualdad estructural supone que el Estado tiene que hacer algo. No basta con que se abstenga de discriminar, debe hacer algo. Y en ese debe hacer algo están las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son entendidas como regulaciones políticas o sociales que tienen como finalidad brindar un trato preferencial o un trato diferente a algunas personas por pertenecer a un grupo de individuos que ha resultado y sigue resultando víctima de un trato excluyente, sistemático, histórico, desfavorable. De tal modo, cuando hablamos de las acciones afirmativas, nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a políticas de esta naturaleza. Es decir, a políticas que apuntan a llevar a cabo algún trato distintivo respecto de estas personas que pertenecen a un grupo desaventajado. La Corte Interamericana ha desarrollado este tema en un caso puntual, que es el caso Yatama contra Nicaragua. Allí el juez Sergio García Ramírez ha planteado cuál es la importancia de este tipo de acciones, las acciones afirmativas. Y ha dicho
concretamente que la finalidad de estas medidas es obtener una igualdad material, ¿sí? Perdón. A ver, pues, ¿me siguen escuchando bien ustedes? Sí, maestro. Sí. Adelante. Perdón, pero pensé que se me había cortado. Esa idea de acciones afirmativas, entonces supone, o supone como finalidad obtener la igualdad material a través precisamente de una compensación, de una igualación que intenta remover obstáculos históricos que han sufrido estos grupos históricamente desaventajados. En materia de los derechos de las mujeres, nos referimos concretamente al impacto que tiene, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece en el artículo 7 la obligación de los estados de, precisamente, adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada. Es decir, también los estados tienen una misión referida a el rol de la mujer en el sector privado, es decir, en el trabajo, que es a lo que de lo que nos estamos ocupando en este momento. Fíjense que lo dice concretamente el comité. Las esferas pública y privada de la actividad humana, pública y privada, siempre se han considerado distintas y se han reglamentado en consecuencia. Invariablemente se han asignado a la mujer funciones en la esfera privada o doméstica, vinculadas con la procreación y la crianza de los hijos, mientras que la crianza de los hijos, mientras que en todas las sociedades estas actividades se han tratado como inferiores. En cambio, la vida pública, que goza de respeto y prestigio, abarca una amplia gama de actividades fuera de la esfera privada y doméstica. Históricamente, el hombre ha dominado la vida pública y a su vez ha ejercido el poder hasta circunscribir y subordinar el ámbito de la mujer precisamente al sector privado. Entonces, claramente, no solo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sino también la interpretación que ha hecho el comité, suponen que tanto en el ámbito público como privado están atravesados por estereotipos en virtud de los cuales la mujer ha sido sojuzgada y sometida a actividades predominantemente relegadas, es decir, relegadas no por ello menos importantes, pero relegadas en cuanto a su consideración, no remuneradas, no consideradas, no valoradas, ¿no? Y además con enormes dificultades para ocupar espacios en el sector público y para ascender o ocupar lugares de decisión. Por eso las acciones afirmativas tienen por finalidad dos elementos centrales. Uno de ellos es compensar injusticias del pasado, ¿sí? Compensar injusticias del pasado nos referimos a tratar de remediar esa situación de injusticia referida a la desventaja estructural que han padecido las mujeres, ¿sí? Compensarlas, por ejemplo, mediante la reserva de ciertas cuotas o de ciertos cupos, y la otra es la de promover la diversidad. Promover la diversidad implica que la presencia de mujeres en determinados lugares aporta significativamente a una visión distinta, ¿sí? Esto todos los experimentamos, ¿eh? La diversidad tiene que ver con que no solamente se recomponga la injusticia histórica que han padecido las mujeres, sino también con que la presencia de mujeres en el sector privado y en el sector público implica o repercute favorablemente en mayor diversidad para la toma de decisiones, ¿sí? Para el diálogo, para la construcción de agendas públicas, etc. De tal modo, hasta aquí lo que tenemos en claro es que cuando hablamos de la igualdad de las mujeres, nos estamos refiriendo ante todo a un problema estructural, es decir, un problema de desventaja estructural que no se soluciona con la mera igualdad ante la ley. Y que cuando concretamente nos despedimos en relación con la segregación en el mundo del trabajo, tenemos que tener presente la importancia de que los estados adopten acciones afirmativas. Esas acciones afirmativas comprenden desde legislación, donde se prohíba la discriminación, donde se sancione la discriminación, donde existan protocolos para la violencia en el ámbito del trabajo,
también donde se garantice la igual remuneración por igual tarea en el mundo laboral, pero fundamentalmente decisiones públicas que repercutan en el sector privado. Yo sé que ustedes trabajan con empresas y derechos humanos y es importante entonces que las empresas también asuman políticas de igualdad de género para lograr no solo el ingreso de mujeres al mundo del trabajo, sino también la posibilidad de ascenso y de ocupación de lugares relevantes, tanto en el ámbito del sector público como en el ámbito del sector privado. Yo les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos ámbitos. Un ejemplo del sector público y uno del sector privado, ¿sí? Que se sintetizaron en sentencias judiciales. El primero de estos casos es el caso González sobre acción de inconstitucionalidad del año 2021 aquí de Argentina, en el que me tocó intervenir personalmente porque yo hice el recurso extraordinario. El caso consiste, en pocas palabras, en lo siguiente. En la provincia de Chaco, una provincia de la República Argentina, resultó proclamada para la categoría de diputados provinciales una lista, que era Chaco Somos Todos, y en esa lista una mujer, Claudia González, fue proclamada como primera suplente, es decir, ingresaron 5 de los candidatos y ella iba en el lugar sexto. Por lo tanto, se constituyó la primera suplente. ¿Se entiende? Es decir, ganó la lista, logró ingresar 5 diputados y ella iba sexta. Por disposición del Código Electoral en Argentina, esa persona es la primera suplente. Bueno, ¿qué sucede? En el año 2020 fallece uno de los diputados titulares. El que estaba quinto justo fallece. Entonces, todo indicaba que la que correspondía, o sea, la persona a la que le correspondía ocupar la banca, es decir, reemplazarlo, era Claudia González, que estaba en sexto lugar. Pero aquí, en la provincia de Chaco, hay ley de paridad de género, al igual que a nivel nacional. Y la ley de paridad de género tiene un problema, que en su redacción plantea que en casos de reemplazos se tiene que efectuar una sustitución género por género. Es decir, si muere uno de los diputados, si renuncia o se es destituido, tiene que reemplazarlo, dice la ley, otro del mismo género. Pero lo dice la ley de paridad de género, ¿sí? Sancionada en favor de las mujeres, se supone. ¿Qué sucedió aquí? La provincia de Chaco decidió reemplazar al varón muerto por otro varón. Es decir, saltearse a la mujer, que era la primera suplente, se la saltearon y fueron al que seguía porque era un varón, aplicando el criterio de género por género. Si fallece un varón, tiene que entrar otro varón, aunque antes haya una mujer. Bueno, esto claramente muestra los problemas que genera una interpretación de la igualdad en una clave estrictamente formal, es decir, prácticamente matemática. Si la ley de paridad de género fue sancionada como una reivindicación histórica de las mujeres y fue sancionada para, de algún modo, recomponer esa injusticia del pasado, de que las mujeres eran excluidas por los partidos políticos, eran dejadas de lado en la conformación de las listas, o si integraban listas, después las hacían renunciar para que no accedan a los cargos, etcétera, etcétera. Bueno, para salvar todos esos problemas, se aprobó una ley de paridad de género. La ley de paridad de género, por supuesto, es una lucha y una conquista de las mujeres. Interpretar la ley de paridad de género en favor de los varones es a priori irrazonable, ¿sí? En este caso ocurrió esto, se interpretó la ley de paridad de género en favor de un varón. Muerto un varón, se salteó a la mujer que correspondía reemplazarlo para poner a otro varón bajo la excusa de la ley de paridad de género, es decir, género por género. Lo cual es absurdo porque la ley de paridad de género es una conquista en favor de las mujeres, no de los varones. Bueno, este es un ejemplo de los problemas que hay estructurales para interpretar las normas y para efectivamente garantizar la igualdad en el acceso, en este caso, al empleo público, porque en definitiva la función pública es parte de eso. Y ahora les traigo otro caso del sector privado, que es un caso célebre de Argentina. El caso Fundación Mujeres en Igualdad contra Fredo. Fredo es una heladería, ¿sí? No sé cómo le llaman en México, pero bueno, aquí una heladería es un comercio que vende helados, ¿sí? Bueno, muy conocida, Fredo. Resulta que Fredo, esta empresa, que, insisto, es una cadena, tiene locales en todo el país, había adoptado una política en virtud de la cual no contrataba mujeres, o había restringido la contratación de mujeres. La Fundación Mujeres en Igualdad inició un amparo colectivo contra esta empresa,
¿sí? Fredo Sociedad Anónima, que era titular de una cadena de heladerías, alegando estas prácticas discriminatorias contra la selección de mujeres en el ámbito de su personal. Se señaló, por ejemplo, que Fredo públicamente expresaba en distintos avisos donde buscaba trabajadores, expresaba que solicitaba 100 empleados de atención al cliente, 70 repartidores y 20 caminantes, y entre los requisitos se mencionaba que tenían que ser de sexo masculino. En otro aviso, Fredo decía que requería 50 empleados de atención al cliente dirigidos a quienes posean una muy buena capacidad de relacionamiento y disposición para la atención a clientes, y también se exigió que sean de sexo masculino. Lo mismo sucedió con el aviso de que se requirieron 100 empleados de atención al cliente y 100 repartidores de sexo masculino. Es decir, en los propios avisos, la empresa decía expresamente que tenía que ser de sexo masculino. ¿Bien? Bueno, entonces esta fundación inicia una acción de amparo para reclamar precisamente por esta segregación de la empresa, y en la primera instancia se rechazó el amparo porque, a criterio del juez de primera instancia, no pudieron demostrar, la fundación no pudo demostrar, que se hubiesen presentado mujeres a la convocatoria y hayan sido rechazadas. Y además, lo que dijo el juez es que la ley prohíbe el desempeño de mujeres en tareas penosas, peligrosas o insalubres, y que la empresa tiene libertad para determinar su política de empleo. Por lo cual, se le rechazó el amparo en primera instancia bajo estos argumentos. Y bueno, ustedes no fueron a buscar, a pesar de ese artículo, ¿no?, de esa solicitud de varones, las mujeres no fueron a golpear la puerta. Y además, las empresas tienen libertad para elegir a sus empleados, el Estado no puede inmiscuirse en esas decisiones, etc. Bueno, la empresa, en esta primera instancia, reconoció que tomaba empleados varones para ciertos puestos porque, además de preparar el producto, es decir, los helados, y atender al cliente, debían efectuar la limpieza del local, cargar baldes que pesaban alrededor de 10 kilos, ingresar a pozos de frío que tienen profundidad importante y bajas temperaturas. Y con relación a los motoristas, se requieren conocimientos mínimos de mecánica, poseer registro, limpiar el ciclomotor, cargar combustible con bidones, reparar la moto, cambiar las piezas. Es decir, la empresa asumió que estas tareas eran propias del género masculino, ¿sí? Fíjense que dice: cargar baldes de 10 kilos, ir a lugares donde hace mucho frío, manejar motos, cargarle combustible a la moto, etcétera, etcétera. La empresa lo reconoció expresamente en la contestación. Bueno, por supuesto que la fundación no se quedó con esta respuesta, sino que lo que hizo fue apelar, y ahí tenemos el fallo de la Cámara. La Cámara dio vuelta a la decisión, es decir, falló de manera distinta, y entendió que en determinadas ocasiones es menester adoptar medidas tendientes a equiparar las oportunidades, como decíamos recién, de quienes por su raza, sexo, religión, condición social se encuentran en una condición desigual. Es lo que se conoce por discriminación inversa. ¿Sí? Este término no es muy feliz, pero bueno, el fallo es un poco viejo, y que nuestra Constitución admite en forma expresa, aunque bien podría sostenerse que ello era posible incluso antes de la reforma constitucional. La Cámara dice que la discriminación no se encuentra en las normas sino en los hechos, esto es, en la conducta desplegada durante años, es decir, lo estructural, prefiriendo la contratación de empleados de sexo masculino en una proporción tan considerable que torna irrazonable al margen de discrecionalidad que cabe concederle al empleador en la selección de su personal. Más aún si se tiene presente la presunción de discriminación referida precedentemente, que se produce cuando quienes se encuentran en la situación desigual pertenecen a grupos históricamente desaventajados. Es decir, aquí la Cámara dice: cuidado, que esa libertad de empresa, esa libertad de contratación, tiene ciertos márgenes. Y acá es posible identificar una práctica histórica de la empresa en virtud de la cual se presume una conducta discriminatoria. Bueno, ¿cómo terminó? Bueno, lo que hizo la Cámara es revocar la sentencia de primera instancia, hizo lugar al amparo, y además fíjense la reparación que impuso, algo muy novedoso. La Cámara decidió que correspondía a Fredo que en el futuro solo contrate personal femenino hasta compensar en forma equitativa y razonable la desigualdad producida. A tal fin deberá presentar la actora
es decir, la fundación, un informe anual y deberá permitirle el acceso a la información correspondiente. En caso de no cumplir con lo dispuesto, será sancionada con multas que, previa audiencia con las partes, se fijen en la etapa de ejecución. Es decir, la Cámara adoptó una decisión muy novedosa. No solo dio vuelta la decisión de la primera instancia, consideró que había discriminación, sino que además le impuso a la empresa que de aquí en más contrate solo mujeres, hasta recomponer la desigualdad estructural, es decir, esa desventaja a la que había sometido a las mujeres por contratar solo varones durante un periodo de tiempo muy prolongado. Esto, precisamente, me sirve para que pensemos cómo funciona la idea de igualdad de género en el ámbito del mundo del trabajo. Funciona primero a partir de la persistencia, como decía el presidente, de estos patrones, de estos estereotipos, ¿no? Que están muy claros. El estereotipo era, bueno, si tenés que cargar un balde pesado, tenés que ser varón. Si tenés que ir a un lugar con frío, tenés que ser varón. Si tenés que manejar una moto, tenés que ser varón. Eso es un estereotipo absolutamente injustificado, que quizás solamente esconde una decisión, la decisión arbitraria de la empresa de contratar solo varones. Por lo tanto, esos estereotipos están arraigados culturalmente, están arraigados en el plano de lo social, y el derecho tiene algo que hacer. El derecho tiene que contribuir a removerlos, a problematizarlos, a cuestionarlos. En este caso, una sentencia judicial permitió ponerlo en evidencia. Fíjense que es bastante antigua, es del 2002, ¿sí? Por eso es célebre en la Argentina, ya tiene más de 20 años. Esa sentencia fue un antes y un después, porque puso en evidencia un problema estructural y porque además ordenó a la empresa, es decir, a alguien del sector privado, a que adopte un compromiso por la igualdad de género. Entonces, cuando hablamos de, y ya para concluir, cuando hablamos de igualdad de género en el ámbito del mundo del trabajo y prohibición de discriminación, lo primero que tenemos que hacer es discutir de qué hablamos cuando hablamos de igualdad. La igualdad no es simplemente decir todas las personas tienen acceso al empleo, porque si no nos quedamos con el argumento del juez de primera instancia que dijo, bueno, hubiesen ido a buscar, si ustedes no fueron a buscar, es problema de ustedes. No, no se trata con no haber ido a buscar, porque todos sabemos que hay barreras que son estructurales y que tienen que ver con que existen dificultades que impiden ese ir a buscar. Dificultades en este caso vinculadas con el género. Entonces, la igualdad no puede ser entendida solo en clave formal, sino que debe ser interpretada, como vimos al comienzo, en clave estructural. Entender que hay grupos de personas que por distintas condiciones, en este caso del género, han sido históricamente sojuzgados, sometidos, desaventajados. En el ámbito del trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, el Estado no puede quedarse con los brazos cruzados, tiene algo para hacer, y en ese algo para hacer están las acciones afirmativas, es decir, generar diferencias en favor de las mujeres para compensar una injusticia del pasado. Les mostré algunos ejemplos simplemente para que sigamos discutiendo. Muchas gracias por la atención y espero que, bueno, podamos ahora discutir un rato. Sí, muchas gracias, magistrado Franco Gatti, para tan interesante plática sobre la segregación ocupacional por género, en la que hemos visto cómo históricamente la mujer ha sido relegada o excluida y cómo ahora resulta de vital importancia que las empresas y dependencias, tanto públicas como privadas, tengan políticas y normativas más inclusivas de género. Aquí tenemos en el chat de Zoom algunas preguntas para usted, si nos permite. En el caso de Jesús Baena, el primer magistrado no binario de Latinoamérica aquí en México, ¿de qué manera contribuye a la erradicación de la segregación ocupacional por género en materia electoral? Se me corta el audio tuyo, Sofía, no te escucho bien. No sé si a todos les pasa lo mismo o es solo en mi caso. Le repito la pregunta. En el caso de Jesús Baena, el primer magistrado no binario de Latinoamérica, aquí en México, ¿de qué manera contribuye a la erradicación de la segregación ocupacional por género en materia electoral? Bueno, yo creo, lo conozco el caso, de hecho lo he conocido más de cerca cuando estuve allí. Me parece que es en el plano de lo simbólico es relevante. Es relevante porque significa un punto de referencia, ¿no? Para pensar que, bueno, hay espacio, o al menos hay algunas personas que han podido hacerse espacio. Ahora, tengamos cuidado con esto, con los casos excepcionales, ¿no? Con los casos que se transforman en grandes referencias, porque parece que, bueno, ya está zanjada la cuestión porque alguien llegó. Y no es cuestión de que alguien haya llegado, ¿sí?
Es cuestión de un trabajo mucho más profundo, ¿sí? Porque esto es lo mismo que cuando dicen, bueno, fíjense, esta persona viene de un barrio humilde, viene de la pobreza y sin embargo llegó y sin embargo se hizo camino. Bueno, pero hay que ver cuáles eran las condiciones de partida de esa persona. A veces incide la suerte, el azar, el talento. Entonces, cuidado con los casos excepcionales como referencia para un problema resuelto, porque también precisamente son casos únicos, a veces aislados, a veces donde se alinearon los planetas, por decirlo de algún modo, a veces donde la persona parte de condiciones materiales muy particulares que le permiten llegar, pero la mayoría de este colectivo, ¿sí? Ya sea el colectivo de personas trans, de las mujeres, el colectivo de personas no binarias, etcétera, la mayoría de ese colectivo no llega, sigue sin llegar. Y no digo que no llega a cargos altos, no llega a veces a los servicios de salud, a la educación, es decir, a las cosas mínimas. Entonces, me parece que es un buen ejemplo desde lo simbólico, como una referencia, pero no nos engañemos con que el problema esté resuelto, porque esos grandes ejemplos a veces tapan, digamos, la lucha de la predominancia del colectivo, que sigue siendo un colectivo sojuzgado, sometido, desaventajado, etc. Entonces, insisto, es interesante desde el punto de vista de la referencia, pero no perdamos de vista que todavía falta, ¿sí? Falta mucho. Muchas gracias, magistrado. Aquí tenemos varios comentarios, pues excelente ponencia. Muchas gracias, un tema de mayor interés para el día de hoy. Pues Adriana Suárez nos comenta, aunque busquemos nuestros derechos, muchas veces no son respetados solo por ser mujer. Y ahí la pregunta, magistrado, ¿qué podemos hacer desde la participación ciudadana para lograr revertir estas estadísticas en la representación política, económica y social? Bueno, a ver, desde la sociedad civil se puede hacer mucho, ¿no? El caso Fredo es un ejemplo, era una fundación la que inició la acción, ¿sí? Entonces, se puede hacer desde el punto de vista de visibilizar, de exigir, de reclamar y de no aceptar la continuidad de las conductas y de las prácticas que reproducen estos estereotipos, ¿sí? Es decir, de mantenernos incómodos frente a esa forma de concebir la igualdad. ¿Sí? Mantenernos incómodos implica actuar, es decir, intervenir, no dejar pasar. No dejar pasar es una tarea ya importante, ¿sí? Que tenemos que hacer cada uno en nuestra esfera individual. No dejar pasar estos asuntos. Y después, bueno, del ámbito en que cada uno se desempeñe, siempre algo para hacer tiene, ¿no? Quienes trabajamos en la academia, investigar estos temas, ponerlos en la agenda, no ser hipócritas, porque también hay mucha hipocresía en esto, decir, bueno, defiendo la igualdad de género y de repente en tu cátedra son todos varones, o la bibliografía que utilizás es toda de varones, o bueno, siempre que puedas dar espacio, le das espacio a los varones y no a las mujeres. Bueno, entonces hay mucho para hacer desde lo individual, desde las instituciones de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, incluso desde las familias, desde la escuela, pequeñas acciones en este sentido, es decir, en desnaturalizar los estereotipos, cuestionar los estereotipos y también elegir a gobernantes que tengan en cuenta esto, es decir, ser conscientes a la hora de decidir que precisamente las determinaciones de los gobernantes son claves para la garantía de los derechos. Entonces, me parece que hay mucho para hacer desde el Estado, que es el obligado, y también desde la sociedad civil. Muchas gracias, magistrado. Pues a continuación pedimos al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez nos dé un comentario final y haga entrega de un reconocimiento digital al ponente del día de hoy. Adelante, licenciado. Muchas gracias, doctora. Pues primero, quiero expresar mi felicitación al magistrado, a nuestro amigo Franco Gatti, por esta excelente exposición. Efectivamente, queremos entregarle este reconocimiento, se lo vamos a mandar por mensajería, ahí lo puede ver digitalmente, pero bueno, el original también debe llegar, con nuestro agradecimiento por impartir esta conferencia de la segregación ocupacional por género. Yo creo que es un tema muy sensible, yo soy muy agradecido porque fue una excelente exposición y además temas, digo, puso ejemplos pues tan sencillos y emblemáticos como el de el caso Fredo, sí,
y expresiones que a mí ahorita en preguntas y respuestas me dicen muchísimo, como la expresión de la excepción no resuelve, ¿sí? Son casos excepcionales, pero lo que necesitamos es el cambio de las políticas públicas y la participación ciudadana en todas sus decisiones. Pero bueno, yo quisiera nada más robando unos minutos más, invitar a la visitadora general especializada en asuntos de la mujer, a la maestra Claudia Ruiz, que nos haga favor de cerrar con su comentario, porque pues dentro de la comisión ella es la titular de esta materia y me gustaría mucho que la escucháramos. Y desde luego un abrazo y todo nuestro afecto y gratitud, maestro Franco Gatti. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Magistrado Gatti, muchas gracias por su exposición. Desde luego, el tema que hoy nos expuso es un tema importantísimo para todas y todos y principalmente para los órganos protectores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no nos queda más que seguir insistiendo en la prevención de esta exclusión, de estas desigualdades en contra de las mujeres y en la creación de mayores acciones a favor de las mujeres. Esto es, que sigamos insistiendo en la capacitación, que sigamos insistiendo en esta evolución de las sociedades a favor de las mujeres, porque como tú bien explicaste, ha sido un grupo históricamente vulnerado y excluido, en donde hemos sido colocadas en el ámbito privado y que una vez que accedimos al espacio público y laboral, pues han sido en espacios no de decisión, sino en espacios inferiores, y cuando se ha logrado acceder, pues han sido en circunstancias muy especiales. Hemos ido evolucionando, sí, ha sido un avance, un progresivo, sí, pero yo creo que aún nos falta mucho. Quiero comentar que aquí en la Comisión Estatal, pues nosotros tenemos un acceso a los espacios laborales a través de exámenes, y generalmente programamos esta cuota de género que siempre sea favorecer a las mujeres, ¿no? Que siempre hayan mayores espacios para mujeres. Así ha sido una decisión del presidente desde que él llegó y se ha procurado eso. La mayor parte de quienes laboramos acá somos mujeres, tanto en espacios de decisión directivos, visitadoras, pues son 2 mujeres y 2 hombres, como también las demás compañeras y compañeros. Entonces, no nos queda más que seguir insistiendo, porque finalmente este trabajo es de todas y todos, y principalmente es un cambio de cultura, es un cambio de mentalidad y es un cambio de actitud. Como tú te referías ahorita, no se trata nada más de un discurso, sino también de qué leo. Si soy académico, qué referencias doy, qué bibliografía expongo, no únicamente de hombres, ¿no? Toda una cultura, el manejo de la igualdad entre las personas. Entonces, muchísimas gracias por tu exposición. Siempre eres muy claro, me encanta escucharte en lo personal y transmites muy bien los conocimientos. Gracias, Franco. Ojalá que pronto te tengamos por acá de nuevo, y enhorabuena para quienes tuvimos el gusto de escucharte. Sin duda, quienes estamos en el servicio público nos llevamos esta parte de la responsabilidad que tú nos dejas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias a todas y todos. Sé que ya nos llegó la hora de concluir y pues nuevamente mi gratitud al magistrado Franco Gatti y a todas y todos quienes nos hicieron favor de seguir en los medios electrónicos. Les deseo una excelente semana y que todo vaya bien. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Así damos por finalizado este evento de Plática de los Lunes, número 27. Gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, a todas las dependencias y personas que participaron, al equipo técnico y comunicación social. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.